¿Cuál es el sentido de la vida? Tu tiempo en la tierra es limitado, está contado. Si yo tengo ese entendimiento de mi vida eterna en el Señor, yo seré más sabio de mi vida temporal. Jesús nos ha dado un sentido de misión. Si una de tus prioridades no es tener discípulos, estás desobedeciendo. Y lo que Jesús quiere hacer en esta tierra, lo va a hacer a través tuyo. Pero la iglesia no puede estar impávida mientras hay pecado. Dios nos libre de acabar nuestra vida en la tierra y decir, ¿por qué no hice esto? Quiero entrar en la palabra con esto, y es que cuando nosotros éramos pequeños nos enseñaban que los seres vivos se caracterizaban, a diferencia de los inertes, por algo muy particular. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿O esa plática se perdió? ¿Por qué? Nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿cierto? ¿Aprendió eso? ¿Se acuerda? Muy bien. El caso es que desde pequeños aprendimos eso. Y curiosamente nos decía que nosotros somos seres vivos. Si quiere agregarle algo más, decía que nacemos, crecemos, nos reproducimos, tenemos movimiento voluntario y nos morimos. Eso diferenciaba a estos seres vivos de las planticas. Y muchos hemos entendido o pensado que la vida es eso: nacer, crecer, reproducirse y morir. Y tenemos un sentido de la vida a veces un poco escaso, pensando que la vida se trata solamente de esto. Y cuando nosotros tenemos un sentido de la vida tan limitado, pues nuestras vidas son limitadas. Cuando pensamos que la vida solo se trata tal vez de pasarla bien, entonces vamos a tener unas vidas con un significado limitado, muy limitado, con un sentido muy limitado. Es por eso que hoy el Señor nos quiere hablar del sentido de la vida. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué existimos? ¿Cuál es la razón de que tú te hayas levantado hoy, aparte de poder desayunar o venir a la iglesia, tener una familia o vivir con tus padres? No sé, ¿cuál es el sentido de la vida? Si nosotros no abrazamos el sentido de nuestra vida, es muy probable que nos encontremos viviendo una vida que esté lejana al sentido que Dios tenía para ella. La mejor forma de descubrir el sentido de nuestra vida, o esa respuesta, no está en ti. Tú no sabes cuál es el sentido de tu vida, y yo tampoco. Porque el sentido de nuestra vida, la única forma de conocerlo verdaderamente es que quien nos la dio nos lo diga. Solo Dios puede realmente decirte a ti para qué vives, porque tú eres invento suyo, creación suya. Tú eres hecho por Él y Él sabe la razón por la que te dio la vida. Por estos días estamos aprendiendo con los jóvenes en el diplomado de carácter y liderazgo juvenil una clase que me apasiona a mí, se llama orientación ministerial, y tiene que ver con eso, con el sentido de la vida. Y personalmente me he sentido desafiado estando en esta clase. Voy a hablarte de 4 sentidos principales de nuestra vida. ¿Está listo? Cinturones de seguridad, dispuestos a volar a ese principio espiritual que Dios nos quiere enseñar hoy. ¿Está conmigo? Sin distracción, enfocado, enfocada. Muy bien. Uno de los primeros sentidos que tenemos que entender en la vida es que nuestra vida tiene un sentido de temporalidad, es decir, un sentido de peregrinaje. Si usted está tomando nota, es un sentido de peregrinaje. Y quiero explicárselo de esta forma. Voy a ir a la palabra. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. Dice esto: amados, yo les ruego, como a extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Deja el verso ahí un segundo, por favor. Fíjate que el ruego de Pedro tiene que ver con que nosotros como iglesia del Señor tengamos ese sentido de peregrinaje en nuestro corazón. Que entendamos que estamos en este mundo solo
temporalmente. Y entonces lo explico de esta forma. Muchos de nosotros solemos medir el tiempo ascendente. Es decir, ¿cuántos años tienes? Entonces tengo 25 años, 3 meses, 8 días. Y siempre pensamos que el tiempo es ascendente, pero no funciona de esa forma. Tu tiempo en la tierra es limitado, está contado. Es decir, la diferencia es un aparato o una modalidad del aparato. Tú no estás sumando tiempo como si fuera un cronómetro que cuenta el segundo 1, el segundo 2, el segundo 3. No está contando tu tiempo en la tierra, está restándose. Porque desde que tú naciste, sabe Dios el día en el que tus días en esta tierra se van a acabar, y es un tiempo limitado, es como un timer, una cuenta regresiva. Algunos de nosotros, especialmente le pasa a los jóvenes, piensan que siempre van a ser jóvenes, piensan que siempre van a tener 20 años. Pero la señora que ves al lado que tiene 60 también tuvo tus 20. No siempre vas a ser ese jovencito o esa jovencita llena de fuerza. Van a llegar los días, como decía Salomón, en los que el almendro empieza a florecer, tus ojos empiezan a ver menos, duermes, dice que te despierta hasta un pajarito, ¿sí? Algunos duermen hasta las 3:30 de la mañana. Pero el sentido que queremos entender acá es un sentido de temporalidad, sentido de peregrinaje. Tú y yo tenemos que entender esto, que estamos en esta tierra por un tiempo corto, medido. Y eso hace que tú y yo tengamos que darnos cuenta que es peligroso perder el tiempo. Vivimos en la generación más entretenida de toda la historia. Hay más de 1,100 millones de páginas web en este momento. Significa que hay un motor de entretenimiento para las personas. ¿Por qué cree que, por ejemplo, son gratis Facebook y WhatsApp normalmente en un plan de celular? Porque ha entendido el mundo, o el mundo va hacia un entendimiento de mantener a las personas entretenidas. De ahí que YouTube tenga millones de visitas, videos rebobos que no tienen ninguna profundidad, pero tienen millones de visitas. Gente que perdió minutos y a veces horas de su vida viendo bobadas, porque no tienen un sentido de temporalidad. Piensa que la vida nunca se va a acabar, pero hoy tengo la responsabilidad de decirte que tus días en esta tierra están contados. Y por eso tienes que ser muy sabio y muy sabia de a qué vas a dedicar tus cortos días en la tierra. Y digo cortos porque cuando nosotros tenemos un sentido de peregrinaje, pasa algo muy lindo también. Acompáñame por favor a 1 de Juan 2:16 y 17. 1 de Juan 2:16 y 17. ¿Lo lees conmigo? Dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Verso 17. ¿Y el mundo qué? ¿Y el mundo qué? Y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para siempre. Hay un sentido de peregrinaje que se suma a un sentido de eternidad. Eternidad. Tus ojos y mis ojos tienen que aprender a ver la eternidad de nuestra vida. Dice la palabra que Dios puso eternidad en nuestros corazones. Y tú sabes que la vida no se acaba cuando se acaba en una cama de, qué sé yo, de hospital o de cuarto. La vida continúa. Porque somos seres ahora eternos, no vamos a tener un final. Dios ahora nos ha permitido vivir de manera eterna. Tenemos un principio, pero ya no tendremos un final. Viviremos por siempre. Entonces, si yo tengo ese entendimiento de mi vida eterna en el Señor, yo seré más sabio de mi vida temporal. Dice Jesús, nos lo explicó de esta forma: yo siempre pensé que la vida eterna se disfrutaba cuando yo moría. Pero Jesús me lo aclaró de una forma muy sencilla. En Juan 17:4 dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
si yo en esta vida dedico mi tiempo a conocer a Jesús y al Padre, entonces yo ya estoy disfrutando la vida eterna. Tú ya puedes disfrutar la vida eterna, porque la vida eterna es conocer a Dios, es caminar con Jesús. Amén. Entonces, un sentido de peregrinaje que no pierde de vista un sentido eterno. ¿Estamos? No sé cómo veías tu vida, si solo estabas pensando en el día a día. A veces estamos tan afanados que perdemos la alegría de la vida. A veces estamos tan afanados por el porvenir también. Hay papás que sus hijos tienen 2 años y ya están asustados por la universidad. Y uno dice, pero fresco, tranquilo, tranquilo. Jesús dijo que cada día tiene su propio afán. Por cierto, para los que dudan en tener hijos, la verdad es que no hay plata para eso. Si yo sumara cuánto iba a costar mis hijos, seguramente ni los tendría. Pero porque Dios me dijo, ten hijos y yo me encargo, pues yo tengo hijos. Gracias por los 5 que lo entendieron. Si se trata de hacer cuentas, no le hacemos. Pero porque creemos en un Dios fiel. Oiga, de ahí no se extrajo ese adagio de que todo niño trae un pan debajo del brazo. Mis chinos solo traían una axila. Nada de panes, nada de panes. Pero tengo un Dios fiel que sí da el pan. Amén, 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 amén. Sentido de peregrinaje. ¿Estamos ahí? Vamos al siguiente sentido que Dios quiere impregnar nuestra vida, y es un sentido de misión. Misión. Vamos a mirar Mateo 28 y 19. Jesús estuvo 3 años cercano a sus apóstoles, y antes de irse les dijo estas palabras. Más o menos les dijo, su vida no es una vida simple. La razón por la que ustedes están aquí en la tierra es que ustedes puedan conmocionar la tierra. Escúchalo. Entonces, o les dice, por tanto, Mateo 28 y 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, dice el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús nos ha dado un sentido de misión. Si tú te preguntabas, ¿para qué es mi vida? ¿Qué tengo que hacer con mi vida? Te la voy a poner fácil esta mañana. Ten discípulos. Pero también hay una autorreflexión muy importante este día, y es la siguiente. Si Jesús dijo eso, y tú y yo, si yo te dijera, bueno, saca un papel y anota el nombre de tus discípulos, de personas que tú estás enseñándoles la palabra de Dios, que tú estás compartiéndoles quién fue Jesús para ti, saca una hoja y anota sus nombres. Y si tú no tienes un solo nombre para escribir, quiero serte muy honesto, estás perdiendo tu vida. Estás mal utilizando tu vida, porque tu vida tiene una misión. Jesús te la dio, y no fue un consejo, y tampoco fue para pocos. No cogió Jesús a los 12 y cogió a 3. En ese entonces habían solo 11 y cogió a 3 y les dijo, bueno, Pedro, Juan, Jacobo, ustedes hagan discípulos mientras estos otros 8 refrescos no hacen nada. Hay un extraño entendimiento que se nos coló. Cuando uno está sentado en esas sillas, piensa que Mateo 28 y 19 es para los que se paran acá. No es así. Es una orden de Dios para mi vida y para tu vida, sin importar que seas el más pequeño de esta reunión o el más grande. Sin importar que tengas 13 años. Mis primeros discípulos, Dios me permitió tenerlos a los 17 años. A los 17 años Dios me dijo, quiero que empieces a enseñar la palabra. Y yo no tenía ni idea. Me dijo, enseña sobre Santiago. Y no tenía ni idea dónde quedaba Santiago siquiera. Pero Dios me dio la responsabilidad de tener discípulos. De esos discípulos que tuve en ese entonces,
Todavía tengo uno que hoy es mi discípulo, que está hoy en día conmigo, sirviendo al Señor. Hay otros que también están sirviendo al Señor. Lo que quiero decir es que rápidamente, no importa qué tan pequeño seas, porque a veces nos menospreciamos por ser tal vez pequeños o muy grandes y creemos que no podemos hacerlo. Hablo, por ejemplo, a esas mujeres que tienen 60, 70 años, a esos hombres de 70 años que dicen: yo no puedo, ya estoy pensionado. ¿Y quién dijo que ese versículo no es para pensionados? Me gusta mucho ver Cuarto de Guerra, porque esa mujer tiene más energía que el ministerio de adolescentes de, no sé. Porque esa mujer está entendiendo de qué se trata la vida. E hizo una discípula, ¿se acuerdan de esa película? ¿Cuántos discípulos tienes? Mira, el número no me importa, ahí está. ¿Cómo se llaman tus discípulos o tu discípulo? En este momento el Espíritu Santo te va a mostrar personas cercanas a ti que no conocen al Señor. Vecinos, familiares, compañeros de universidad, compañeros de colegio. Escúchenme bien los que están en el colegio, a los que Dios les está llamando a que tú discipules. Mírate con ellos una vez a la semana. Les enseñas lo que dice el TCD, la reflexión semanal, y enséñales a vivir como tú ahora vives, que conoces a Jesús. Es sencillo, no es traído del espacio. Jesús nos enseñó a ser discípulos, Él lo hizo y tú lo puedes hacer. Sentido de misión. Amada iglesia, este es el tiempo de discipular. Estás en deuda con el reino de los cielos si tú no haces discípulos. Por cierto, para grabar el tema, estás en desobediencia. Mateo 28:19 no es un consejo, es una orden de Dios. Y tú y yo tenemos que entender que es en positivo, es una instrucción. Pero también tienes que ver que hay una orden que si tú pasas por alto estás en desobediencia. Si una de tus prioridades no es tener discípulos, estás desobedeciendo. Tu primer círculo de discipulado es tu casa, es tu iglesia, o más bien tu casa, tu esposa, tus hijos. Pero después hay un siguiente círculo que son los de afuera. Discipula. ¿Sabes qué se necesita para discipular? Me parece tan chévere la historia del Gadareno, porque Jesús va a Gadara. Este man estaba lleno de ángeles, lleno de demonios. Miles de demonios tenía él en su interior. Jesús se va hasta Gadara. Este hombre se maltrataba todo el tiempo, vivía en los sepulcros. Qué mal vivía. Jesús se encuentra con él, le libera. ¿Se acuerda de esa historia del hato de cerdos y demás? Le libera, y este hombre, cuando es liberado, le dice: Señor, quiero seguirte. Y Jesús le dice: no, Señor, quédate aquí y cuéntale a los tuyos las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Oiga, este hombre tuvo un día con Jesús y Jesús lo manda a ser discípulos. No sé si me está entendiendo. La única historia que tienes que saber contar es la tuya, de las grandes cosas que Jesús ya ha hecho en tu vida. Cuéntaselas a alguien, díselas. Así se empieza el discipulado, con tu propia vida. Así lo hizo este hombre, y Gadara fue transformada por un ex endemoniado que tuvo un día de gloria con Jesucristo. Ahora tú y yo tenemos todos los días nuestro tiempo con Dios. Sentido de misión. Entramos al tercero. ¿Está listo o lista? ¿Sí? ¿Sí o no? Algunos están así como ¿listo? Sentido de, este me gusta mucho, sentido de guerra. Sentido de guerra. Y el sentido de guerra tiene que ver con esto. Acompáñame a 2 Corintios 10:3. 2 Corintios 10:3. ¿Estamos? Leámoslo allí juntos. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Siguiente. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Verso 5.
derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pablo nos enseña que tenemos unas armas y que hacemos parte de una milicia. Y es tan importante que tú y yo hagamos parte de ese ejército. Dios te hizo una convocatoria de ejército, un llamamiento de ejército. Tú eres un soldado de Dios. Amén. Eso nos cuesta entenderlo porque a veces nos sentimos más civiles que soldados. Y pasa por esto. ¿Ha oído en las historias cuando hay algún, hablan como de la guerra contra civiles, ¿no? Y es cuando a gente que no hace parte de la guerra le hacen algo, ¿cierto? ¿Cierto? A veces nosotros como cristianos nos sentimos más civiles, pero ese no es tu llamado, ese no es tu sentido. Tú y yo tenemos que tener un sentido de guerra. Te lo voy a explicar de esta forma porque varios están diciendo como que yo que tengo de guerra, yo ni uniforme tengo, no tengo botas. ¿De qué está hablando este señor? Acompáñeme por favor a Efesios capítulo 6 verso 10. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Verso 11 dice: vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Verso 12, ¿lo lees conmigo? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes o gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Deja el versículo por favor un momento. Dice contra 5 veces en este versículo. El diablo y sus demonios saben bien que están peleando contra tu vida, que si logran paralizar tu vida, entonces lograrán su cometido. Porque hay algo que el diablo sabe que no puede hacer, y es lograr que tú dejes de ser hijo de Dios o hija de Dios. Porque es para siempre. Cuando tú te arrepentiste de tus pecados y creíste en Jesús, has sido guardado como hijo o hija. Pero ahora que le saca eso la piedra al diablo, lo que quiere hacer es frustrar el propósito de Dios en tu vida. Pon el verso porfa. Y entonces dice allí que estamos contra. Dice porque no tenemos lucha contra personas. A veces tú piensas que el que te hace la vida imposible es tu jefe o tu tío, tu tía, tu pastor. Perdón si lo he hecho. Dice no es contra gente, es contra principados, es contra potestades, es contra demonios. Ayer lo veíamos clara y francamente en Nacer de Nuevo. Excúsame si estás acá y pongo tu ejemplo. Tuve la oportunidad con unos amigos de ministrar a una jovencita hermosa que tenía un pentagrama, un símbolo satánico colgado en su cuello. Y ella hacía afirmaciones en contra de Dios al inicio de la reunión. Y estábamos hablando con ella y el Espíritu Santo empezó a persuadirla de su necesidad del Señor. Y ella le costaba un montón poder hablar de Jesús y poder mencionar su nombre y decir que Él era real. Y media hora después de estar ministrando y viendo el poder de Dios sobre tu vida, sobre su vida, esta jovencita decide, llevamos media hora pidiéndole que se quitara ese collar, pero ella solita, cuando hacemos una oración hermosa sobre su vida, ella misma decide quitárselo. Dice: ahora soy de Cristo, yo creo en Jesucristo, y el bebé que tengo por dentro lo voy a tener, decía. Pero mientras nosotros a veces nos volvemos muy expectantes o espectadores más bien de esto, lo voy a decir con mucho respeto, yo cuento esta historia y la iglesia aplaude cuando la cuento, pero la realidad es que debiera ser lo que tú cuentas. Lo que tú cuentas. No debieras aplaudirlo ni siquiera, en el buen sentido. Debiera ser nuestro diario vivir.
Porque las personas que viven al lado tuyo están sujetas a la potestad de las tinieblas. ¿Por qué crees que tal vez tu abuelo niega a Cristo y odia todo lo que tenga que ver con la iglesia? ¿Por qué crees que tienes un jurgo de ateos en tu universidad? Porque el diablo ha hecho bien su trabajo. Dice la palabra que el príncipe de este mundo ha enceguecido los ojos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Ahora es tu responsabilidad, porque tienes una misión: abrirle los ojos a quienes hoy no conocen a Jesús. Porque tenemos un sentido de guerra. Porque tenemos un sentido de guerra. La guerra no la desatan algunos que están aquí como fuertes. Lo puedes hacer tú. Hazlo. Quiero profundizar este principio con este pasaje. Dice 2 Timoteo 2:4. Dice Pablo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Déjalo ahí un momento, por favor. Mira ese pasaje con mucha atención. El consejo de Dios es que tú y yo no nos enredemos en esta tierra. Que te enredes pensando en, bueno, ya te digo, dice: ninguno que milita, ninguno que está firme en su sentido de guerra en la vida, se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Jesús te tomó por soldado, a ti mujer también, para que tú guerrees por tus hijos, guerrees por tu familia, para que tú ores por esta nación. Le hablo a los jóvenes para que tú ores por tu generación. ¿Cuántas veces has orado por los jóvenes que están batallando con homosexualidad en tu universidad? No los señales, pero tampoco apruebes su homosexualismo. Ora por ellos y sé testimonio del amor de Dios. Ahora estoy viendo una iglesia que se acostumbró a sentarse al lado de los homosexuales y no. Sí, ponen esa silla también a los ladrones, a los adúlteros. No estoy hablando de ese pecado particular, pero la iglesia no puede estar impávida mientras hay pecado, porque tú y yo representamos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que desmantela las acechanzas del diablo sobre las personas. Voy a hablar del último sentido. Tu vida tiene un sentido de ministerio. Tu vida tiene un sentido de ministerio. ¿Recuerdas el sentido de tu vida? Un sentido de peregrinaje que mira la eternidad. Un sentido de misión y un sentido de guerra. ¿Lo sintió? ¿Se siente parte de ese ejército? Ese que se levanta en una generación oscura para encender la luz de Jesús en quienes hoy mueren sin Él. Gracias. Primera de Pedro capítulo 2 verso 21. Este pasaje me parece tan lindo. Juan, dame un segundo, por favor. Dice la palabra lo siguiente. Mira verso 21 al 24. Vamos a leer. Juan, esté aquí adelante mío. Eso aquí está perfecto. Párate mirando hacia allá. Muy bien. Vas a empezar a caminar cuando yo te diga, lentamente. Pones aquí tu pie izquierdo. ¿Vale? Listo. Lo leemos. Dice: pues para esto fuisteis, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos. Jesús nos ha dejado un ejemplo. ¿Para qué? Tú tienes un ejemplo en Jesús para que tú ¿qué? Sigas sus pisadas. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo funciona esto? Va alguien delante. Juanda representa a Jesús. Vas caminando lentamente. Yo miro donde Él pone el pie y yo sigo poniendo mi pie donde Él lo puso. Él es mi norte y yo justo pongo mi pie donde Él lo puso. ¿Cómo puedo ver dónde Él puso el pie? Porque lo estoy siguiendo de cerca. Gracias. Gracias. Funciona así en ese versículo. Dice que Jesús nos dejó ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. Quiero explicarlo de esta forma. Jesús ascendió a los cielos y ahora somos su cuerpo.
Y lo que Jesús quiere hacer en esta tierra, lo va a hacer a través tuyo. Gracias. Mira tus manos. Mira tus manos. Esas manos representan las manos de Jesús. No estoy exagerando. Si Jesús quiere abrazar a alguien y mostrarle su amor, va a usar esas manos que estás mirando. Si Jesús quiere hacer una obra de justicia en esta tierra, va a usar estas manos que tú estás mirando. Si Jesús quiere dirigir a alguien a otro lugar, va a usar tus pies para dirigirse en ese sentido. Sigue diciendo el otro versículo 22 del capítulo 2. Dice que Jesús no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Significa, déjalo ahí porfa, que cuando yo sigo las pisadas de Jesús, yo no tengo una relación con el pecado habitual. Yo peco excepcionalmente, pero yo no estoy viviendo para el pecado. ¿Sí o no? Tú no fuiste hecho para la fornicación ni para la mentira. Tú fuiste hecho para glorificar a Jesucristo con tu cuerpo, con tu vida, con tus manos, con tus pies. Entonces dice ese versículo: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño o mentira en su boca. El cual, cuando le maldecían, dice la palabra, verso 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, quien cuando lo cerraban en el carro no lo adelantaba y le echaba un abuelazo, sino que dice que no respondía con maldición. Cuando padecía, cuando se la montaban, no amenazaba. ¿Sabe que Jesús sí podía decir: usted no sabe quién soy yo? Él sí, pero no amenazaba. Dice no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Finalmente dice el verso 24, lo lees conmigo, es hermoso: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ese es el Señor en el que tú y yo hemos creído. Pero quiero hablar de manera tal vez profética sobre tu vida. John lo dijo a su momento, y estaba hablando de parte de Dios. Dijo que el fin de este año íbamos a ver una escalada, como alguien que estaba avanzando y subiendo. Eso pasa cuando tú tienes un sentido en tu vida. Cuando te das cuenta que la vida no se trata de nacer, crecer, trabajar, tener hijos y punto. Porque tienes un sentido de peregrinaje y hay una urgencia de hacer las cosas. Cuando tú entiendes esta palabra, ya no vas a perder horas tal vez en las redes sociales, o perdiendo el tiempo tal vez en conversaciones que no aportan, sino que dispondrás tu vida y todo tu ser para hacer aquello por lo cual fuiste llamado. Y entenderás y tendrás un sentido de urgencia de no seguir viviendo de la misma forma que hasta hoy lo has hecho. Tienes un sentido de peregrinaje, tienes una misión por cumplir. Estás lidiando una guerra, y lo mejor de esa guerra es que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Jesús ya venció esa guerra. Amén. Amén. Y finalmente tienes un sentido de ministerio. Actívate a hacer lo que Dios te llamó a hacer. Hay evangelistas acá, hay misioneros, hay pastores, hay hombres y mujeres con dones de fe y de sanidades acá. Si eso no fuera verdad, el Espíritu Santo nos diría mentiras. Pero aquí hay personas con dones de sanidades, aquí en este lugar. Pero el diablo por años ha distraído tu corazón de tal forma que no te levantes para hacerlo. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Dios nos libre de acabar nuestra vida en la tierra y decir: ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? Dios nos dé la gracia de terminar la carrera y decir como Pablo: yo he acabado la carrera con gozo, el ministerio que me enseñó, que me entregó el Señor Jesús, lo he terminado. Señor, ahora sí puedes venir por mí, he acabado. Ese es el sentido de tu vida. Acaba la carrera. Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojos, por favor. Oremos en este sentido. Quiero hacerlo de manera simbólica, allí con tus ojos cerrados.
Levanta tu mano derecha. No te vas a caer si te da vértigo, ábrelos, no hay problema. Pero levanta tu mano derecha. Y vamos a hacer una declaración profética juntos. Te van a escuchar los ángeles, te va a escuchar el Padre, te van a escuchar los demonios y te vas a escuchar tú mismo. Te van a escuchar tus hermanos y tú vas a decir esto: Dios, hoy creo que mi vida tiene sentido. No me diste vida para que se acabara antes de tiempo. Yo abrazo la vida. Me lleno de razones para vivir. Úsame. Llena mi corazón. Llena mis ojos. Llena mi vida de tu espíritu para vivir tu vida aquí en la tierra. Yo quiero bendecirte, iglesia. Padre, gracias por la iglesia. Gracias porque tú nos estás llevando a un nivel distinto, Señor. Abre los ojos en el nombre de Jesús, Padre, de todos los que tal vez estábamos viendo con neblina el futuro. En el nombre de Jesús se abren tus ojos para que veas lo temporal de esta vida y lo eterno precioso de tu llamado. Se abren tus ojos para que te des cuenta que el enemigo ha estado contra tu vida, pero que Dios estará contigo. Jesús dijo: yo estaré contigo todos los días de tu vida. Se abren tus ojos para entender que tienes una misión. Se abren tus ojos para que veas los discípulos que Dios quiere que formes. Se abren tus ojos para dejar de menospreciarte y pensar que no puedes hablarle a nadie de Jesús. En el nombre de Jesús recibe fuerza, recibe de nuevo del Espíritu Santo para hablarle a tu generación de Jesucristo que cambió tu vida. Recibe la fuerza, recibe la unción del Espíritu Santo que produce en tu boca autoridad. Tal vez el diablo te ha estado señalando con pecados de tu pasado. Hoy en el nombre de Jesús eres libre de esos pecados. Jesús te ha perdonado y hoy te levanta para que en autoridad te levantes sobre esta generación para seguir sus pisadas y para hacer la obra que el Padre te encomendó. Te bendigo, iglesia, para que tus dones y tus talentos no residan en un cementerio, sino que esta generación los vea y sea bendecido y bendecida con ellos. Tu familia verá la gloria de Dios en tu vida. Tu familia verá, los que te rodean verán la gloria de Dios brillando en tu vida. Habla como Jesús, piensa como Jesús. Sigue sus pisadas, depende de su espíritu todo el tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Aplaude fuerte a Jesús. Aplaude fuerte a Jesús. Él le ha dado sentido a nuestras vidas. Aleluya. Aleluya. Despídase de unas 10 personas, bendígalas.